pandemia, ¿qué se sabe de los asintomáticos? Vamos a hablar de esto con Laura Sommer, directora de Chequeado. Lauri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Elio. Bueno, a ver, contanos, a ver, ¿qué sabemos de los asintomáticos en este momento? Exacto, bueno, como sabemos, la COVID-19 es esta nueva enfermedad. Como venimos charlando, la ciencia tiene sus tiempos, los tiempos no necesariamente coinciden con los de quienes estamos en cuarentena. ¿Qué sabemos a 6 meses de los asintomáticos y de cuánta influencia tienen en el contagio de esta nueva enfermedad? ¿Quiénes son los casos o qué son los casos asintomáticos? Los casos de personas que tienen la infección pero no tienen síntomas. Ningún tipo de síntomas, ¿sí? Hay muchas personas que están contagiadas sin saberlo. No hay que confundirlo, los expertos son claros en esto, con quienes presentan síntomas, aunque sean síntomas leves. Claro. A eso se los llama, ¿sí? Tienen síntomas, esos no son casos asintomáticos, y tampoco hay que confundirlos con aquellos pacientes o los casos que se llaman presintomáticos. Claro. 48 horas antes de tener los síntomas de la COVID-19, la persona ya contagia, pero por ahí no se dio cuenta. Bien. Ahora, ¿por qué es importante que nos ocupemos a 6 meses de la pandemia de los asintomáticos? Porque según los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, esta organización que nos está informando todo el tiempo sobre las nuevas evidencias, el 40% de las personas infectadas de COVID en los Estados Unidos, según el CDC, son asintomáticos. Es muchísimo el 40%. O sea, contagian porque no lo saben en parte. Claro. Y quizás se cuidan un poco menos que aquellos que, sabiéndolo, toman todos los recaudos del caso. Claro, seguramente. Ahora, lo que me sorprende también es esto, el 75% de probabilidades de que transmitan el virus, porque es algo, Lauri, que se ponía en cuestionamiento. Vos decís, bueno, si soy asintomático, no tengo ningún síntoma, seguramente la probabilidad de transmitir el virus es bien baja, pero no es tan baja. Dos datos importantes y para tener muy en cuenta de esta nueva información de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. El cálculo que hacen ellos de que el 40% de los infectados por COVID en los Estados Unidos son asintomáticos y que tienen el 75% de probabilidad de transmisión. ¿Por qué? Porque no quiero a los que nos están viendo decir, bueno, pero a mí me habían dicho que se contagiaba de persona a persona al toser o al estornudar. Bueno, ojo, este virus tiene mucha presencia en la zona de la nariz y la boca. Pueden quedar partículas mientras hablamos, mientras cantamos, mientras gritamos. Entonces, la nueva evidencia lo que está mostrando es que incluso respirando algunas de estas partículas, si no nos protegemos, pueden contagiar cuando no sabemos que estamos enfermos. Bueno, ¿cómo nos protegemos? Con el tapabocas, digo, es lo básico, ¿no? Con el tapabocas siempre y con la distancia social. No hay chances de que una partícula de una persona sea asintomática, sepa o no que está enferma, me transmite el virus si yo guardo distancia social y tengo mi tapabocas. Claro. Pero dado este número de cantidad de personas que están con el virus sin saberlo, obviamente las recomendaciones de la distancia social y del tapabocas tienen aún más sentido, quizá, que el que alguna gente le prestaba atención diciendo, bueno, si yo me junto con un amigo y no tiene tos o no tiene síntomas, entonces estoy a salvo. No lo necesito. Bueno, pensá, Lauri, que esto se puso en duda en un principio de la pandemia, hasta por la OMS, ¿no? Que después cambió, claro. Pero al principio se puso en duda, era no lo tienen que utilizar solamente aquellos que están enfermos. Eso fue cambiando y bueno, estamos aprendiendo con el correr del tiempo. Exacto, es muy importante también que en esto seamos pacientes en saber, y yo insisto todo el tiempo, tenemos que tener mucha conciencia de utilizar la mejor evidencia disponible a medida que esta enfermedad avanza y tenemos más conocimiento de la enfermedad. Claro.
Los últimos datos dicen esto que yo les estoy contando. Hay más asintomáticos de los que pensábamos, hay más chances de que los asintomáticos contagien. Las medidas de prevención son tapaboca y distanciamiento. Y esto no es algo nuevo, que los asintomáticos transmiten enfermedades. No es algo nuevo. En una nota que republicamos de unos colegas de una organización que se llama Salud con Lupa, en Chequeado, cuentan un caso de hace añares que pasó entre 1900 y 1907 en Estados Unidos. Era el caso de una migrante irlandesa que se llamaba Mary Mallon, que era una cocinera, trabajó en 8 casas porque, ¿qué le pasaba? Estaba trabajando en Nueva York y sus primeros empleadores se enfermaron, ¿sí? Les dio fiebre tifoidea. Ella se mudó a Manhattan, empezó a trabajar en otra casa, siempre preocupada por mantener sus ingresos. En las distintas casas en las que se mudaba, sin que ella tuviera síntoma alguno, la gente se enfermaba. O sea, ella lo iba transmitiendo. Le daba diarrea, exactamente. Y en marzo de 1907, a Mallon la obligan a cumplir cuarentena porque la consideran la principal sospechosa de contagiar a toda la gente con la que convivía sin haberse enfermado nunca de esta fiebre tifoidea. Claro. Ella es, en los libros, digamos, de la literatura médica, un caso conocidísimo de portadora asintomática que transmitió sin saber la enfermedad. Entonces, ahora, mirá desde cuándo tenemos el dato. Digo, estás hablando de 1907, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa, para no asustarnos de más, es cada enfermedad es distinta. Claro. Lo importante es ir a medida que vamos conociendo nueva evidencia, tomarla en cuenta para tomar mejores políticas, para cuidarnos cada uno, para cuidar a nuestros seres queridos. Pero no es que el concepto de asintomática o que personas sanas o sin síntomas contagien enfermedades es algo que la medicina o la ciencia no conocen. Claro, sí, es importante esto que estás destacando, pero también quiero rescatar esto del 40% de los contagios en Estados Unidos son de asintomáticos, el 40%, es un número altísimo. Y es importante conocer esto. Lauri, muchísimas gracias. A vos, al contrario. Hasta luego, buenas tardes. Y de aquí me voy al encuentro de Juan Pisanoto. Juanpi, a ver.